Mi sobrino destruyó con sus propias manos el pastel de cumpleaños de mi hijo mientras gritaba que nadie lo disfrutaría. Yo me quedé en silencio. Esa noche, mi hermana me envió un mensaje acusándome de exagerar y diciéndome que no volviera más. Le respondí que al día siguiente retiraría su nombre del título de la casa. Al amanecer, mi teléfono explotaba con decenas de llamadas desesperadas. Me llamo Sebastián. Tengo 38 años y me dedico al rubro inmobiliario. Compro casas de gama media para renovarlas y venderlas, además de administrar algunos dúplex que alquilo en la zona. Nunca fui alguien ostentoso, ni lo busco. Para mí, un fin de semana perfecto es encender la parrilla en el patio, compartir tiempo con mi hijo y quizá ver un partido con mi vecino Rodrigo. Soy, en esencia, un tipo común. Nada extraordinario. El problema es justamente ese: cuando no haces ruido, algunos creen que pueden pasar por encima de ti, especialmente la familia. Mi hermana Camila Araya, 2 años mayor que yo, fue desde niños una experta en convertir cualquier situación en espectáculo. No era una mala persona, pero sí agotadora. Todo era un drama, un colapso, una crisis mundial. Mis padres siempre reaccionaban a sus rabietas como si atendieran emergencias serias. Todavía recuerdo que, cuando éramos pequeños, una vez gritó porque yo tomé el tazón azul que le gustaba. Lo lanzó contra la pared, derramó todo el cereal y lloró hasta que nuestra madre la dejó quedarse en casa. ¿Yo? Terminé castigado. Ese tipo de situaciones se supone que uno las supera, pero se quedan grabadas. Ya de adultos, nunca fuimos cercanos. No por distancia, porque ambos seguimos viviendo en la misma ciudad, sino porque nuestras personalidades jamás encajaron. Yo armé mi vida, me casé, tuve un hijo, Tomás, que ahora tiene 8 años, y seguí con mi trabajo. Ella tuvo a Benjamín Araya, su hijo de 6, que, lamentablemente, heredó esa misma tendencia a los berrinches y la exigencia constante. Es de esos niños que no entienden la palabra no sin que venga acompañada de un escándalo. Y aunque uno preferiría mantener cierta distancia, al final uno cede a las visitas y a los juegos entre primos porque eres familia. Camila ha sido madre soltera desde que Benjamín nació. Nunca ha contado nada del padre, y tampoco soy el tipo de hermano que puede preguntarle sin que lleve la conversación directo a un sermón. Ella siempre necesita demostrar algo, lo dura que es su vida, lo poco que la comprenden, lo mucho que yo supuestamente no entendería jamás. Y aunque reconozco que criar sola debe ser complicado, nunca le di la espalda. Le ofrecí ayuda sin anunciarlo, tarjetas para el supermercado cuando andaba justa, pagar la salida escolar de Benjamín cuando se le olvidaba, incluso les presté uno de mis alquileres durante semanas cuando se le rompió el aire acondicionado el verano pasado. No busco reconocimiento, simplemente hago lo que creo correcto. Tomás, por su parte, llevaba semanas contando los días para su cumpleaños. Después de un par de celebraciones tranquilas, esta vez íbamos a hacer algo más completo: globos en el patio, algunos compañeros del colegio, una cama elástica que alquilé y, por supuesto, la torta temática que él mismo eligió. Era de dinosaurios, chocolate, cubierta verde, rocas comestibles y un T-Rex que parecía atravesar un muro. La encargamos en una pastelería conocida, y me salió más caro de lo que quisiera admitir. Pero cuando vi la expresión de Tomás al recibirla, supe que había valido cada centavo. Camila llegó tarde, como siempre. Entró como una tormenta, 20 minutos después de que ya estuviéramos cantando, arrastrando a Benjamín mientras murmuraba algo sobre un caos de estacionamiento. Ni me saludó, dejó su bolso en la cocina y corrió directo a servirse algo para beber. Su hijo, mientras tanto, agarró una espada de globo y golpeó en la cabeza a una niña sin pensarlo. Yo estaba saludando a la profesora de Tomás cuando lo vi. La niña lloró de inmediato, Benjamín se rió. Camila ni cuenta se dio. Fui hacia él, lo tomé del hombro y le dije con calma: «Oye, eso no está bien, ¿de acuerdo?». Se me quedó mirando como si hablara en otro idioma. Camila vio el final de la escena y se acercó indignada. «Sebastián, por favor», dijo mientras se acomodaba las gafas en la cabeza. «Tiene 6 años. No hables con él como si fuera un delincuente». «No lo hice», respondí. «Solo le pedí que tenga cuidado». «¿Lastimó a alguien?». «Estaba jugando». «Hay un patio lleno de niños, ¿qué esperas?». Luego se inclinó hacia Benjamín, le alisó el cabello y añadió con ese tono que conozco desde toda la vida: «¿Estás bien, cariño? Tu tío está exagerando». Ese tono, esa manera de negar la realidad para encajarla en su propia versión. Me obligué a sonreír y me fui con Tomás, que para entonces me pedía ayuda con la piñata. Su felicidad era mi única prioridad. El resto de la tarde fue lo típico: risas, gritos, jugo derramado, niños corriendo por todos lados. Pero yo veía un patrón claro: cada vez que Benjamín no conseguía lo que quería, algo terminaba roto. Si no ganaba un juego, lanzaba el premio lejos.
Si otro niño tomaba el último cupcake, pisoteaba un plato de papel. Camila, mientras tanto, pasaba más tiempo mirando su teléfono o quejándose de su jefe que supervisando a su hijo. Yo, como siempre, guardé silencio. Hasta que llegó el momento de la torta. Tomás estaba radiante, listo para soplar las velas. Todos cantaban. Yo encendí las velas, él cerró los ojos para pedir su deseo y, justo cuando inclinó la cabeza para soplar, Benjamín avanzó como un corredor de fútbol americano y estrelló ambas manos en la torta. Sus manos llenas de glaseado atravesaron el dinosaurio como si buscara un premio escondido. El verde voló por todas partes. El T-Rex quedó partido a la mitad. Una vela se inclinó peligrosamente. El silencio fue inmediato. Ni los niños hicieron ruido. Y entonces él gritó. Ahora nadie come. Estaba orgulloso. Esa sonrisa torcida lo decía todo. Tomás me miró perdido. No lloró enseguida, primero intentó entender qué había pasado, como si buscara una explicación en mi rostro. Volteé hacia Camila. Ella parpadeó sorprendida, soltó una risa incómoda y dijo. Bueno, eso sí que fue intenso, ¿no? No regañó al niño. No pidió disculpas. Solo añadió. Ya lo limpiamos. Como si eso fuese lo importante. No dije nada. Levanté a Tomás, que ya estaba conteniendo las lágrimas, y lo llevé adentro. Nos sentamos en el sofá mientras la fiesta se iba desinflando afuera. Algunos padres se ofrecieron a ayudar con la limpieza, pero negué con la cabeza. Ya no importaba. Esa noche, cuando la última persona se fue y la casa volvió a quedarse en ese silencio pesado que aparece después del caos, recibí un mensaje de Camila Araya. No traía disculpas, ni una explicación mínima, solo decía, estás exagerando. No vuelvas si vas a comportarte así. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos, sin prisa, como si estuviera evaluando cada letra. Finalmente, escribí una respuesta corta, perfecto. Mañana retiro la casa del registro. La envié sin pensarlo más. A la mañana siguiente, mi celular parecía un árbol de Navidad encendido, 38 llamadas perdidas. Fue justo desde ahí que todo empezó a derrumbarse para el lado de ella. No contesté la primera llamada, tampoco la quinta, ni la décima. Cuando la cuenta llegó a 38, ya había puesto el teléfono en silencio y había decidido llevar a Tomás a desayunar a aquel restaurante antiguo de la Quinta Avenida, el que siempre olía a café recién hecho. Tomás no habló casi nada. Solo empujaba sus huevos revueltos de un lado al otro del plato mientras la mesera intentaba levantarle el ánimo decorando su chocolate caliente con montones de crema batida. Yo estaba molesto, claro, pero sobre todo estaba cansado. Cansado de justificar comportamientos que no tenían justificación. Cansado de fingir que la actitud de Camila era algo normal, que el descontrol de su hijo era simplemente energía. Cansado de cargar años de desconsideración solo porque compartíamos sangre. A mitad del desayuno, Tomás levantó la mirada con esos ojos que siempre me hacen bajar la guardia y preguntó. ¿Hice algo mal? Esa pregunta me partió por dentro. No, campeón, le dije dejando el tenedor. Tú no hiciste nada. Hay personas que simplemente no saben ser amables. Asintió como si lo comprendiera, pero tenía 8 años. No debería entender algo así todavía. Para entonces, Camila había abandonado las llamadas y había pasado a los mensajes. Los primeros eran una repetición del tono de la noche anterior. Estás haciendo un drama innecesario. ¿Tienes 6 años, Sebastián? Me dejaste en ridículo enfrente de todos. Después vinieron los mensajes cargados de culpa. Benjamín lleva llorando desde anoche. Soy una madre sola haciendo lo que puedo. Te crees mejor que los demás porque tienes dinero y un patio grande. Y luego llegó el cambio de tono. ¿Qué casa? ¿Qué título? Sebastián, ¿de qué estás hablando? Contesta. La desesperación había cambiado de bando. Bien. Que sintiera un poco de presión. La verdad era que, 4 años atrás, Camila había estado en una situación crítica. Se había quedado sin empleo, en medio de una separación complicada, y durante semanas, dormía en su coche junto a Benjamín. Yo no lo supe hasta que nuestra prima Carla la vio en una gasolinera y me llamó. No pedí explicaciones. Simplemente le entregué una llave. Era una de las primeras propiedades que había comprado cuando empecé en el sector inmobiliario, una casa de una planta, sencilla, en un barrio tranquilo y con jardín cercado. Nada lujoso, pero digna. Le dije que podía quedarse sin pagar renta hasta recuperarse. Ella lloró, me agradeció y aseguró que serían solo unos meses. Se quedó 3 años. En ese tiempo, cubrí reparaciones, servicios básicos e incluso los impuestos de la propiedad porque siempre estaba a punto de estabilizarse y necesitaba un último empujón. Nunca la presioné. Pensaba que la familia servía para apoyarse, incluso cuando dolía un poco. Pero hace unos meses, por precaución,
transferí el título desde mi empresa de alquileres hacia mi nombre personal. No se lo mencioné a Camila, pero ahora agradecí haberlo hecho. Después del desastre de cumpleaños y de que me dijera que no volviera más, pensé, muy bien, deseo concedido. El lunes, las llamadas cesaron, pero comenzaron los murmullos. Tía Miriam me llamó con esa voz dulce que siempre usa cuando alguien la recluta para mediar. Dijo que los niños a veces se portan mal, que Camila tenía muchas cargas, que no valía la pena partir la familia por un malentendido. No fue un malentendido, respondí. Su hijo destruyó el pastel de cumpleaños de Tomás mientras ella se reía, y luego me dijo que exageraba. Tía Miriam suspiró. Dijiste algo sobre un título de propiedad. Eso tiene a todos preocupados. Qué curiosidad, pensé. Nadie había prestado atención a nada hasta que la palabra casa entró en la conversación. Sebastián, empezó a decir, pero colgué. Esa semana, Camila finalmente reunió valor para llamar por sí misma. Dejé que fuera directo al buzón. Su mensaje era una mezcla de sollozos y acusaciones. No sé de qué hablas. ¿Qué casa? ¿Me estás amenazando? ¿Vas a echar a tu propia hermana por un pastel? No respondí. Pero sí contacté a mi abogado. Y no era porque planeaba desalojarla al día siguiente. Quería protegerme. Tenía una sensación extraña, como si algo más grande estuviera por estallar. No me equivoqué. Una semana después recibí un aviso de la ciudad. Un permiso solicitado para operar una guardería, usando la dirección de mi propiedad. Camila había comenzado el proceso sin avisarme, sin consultarme, sin siquiera poner mi nombre. Se había listado como encargada del inmueble y gestora de la solicitud. Yo, el dueño legal, no aparecía por ningún lado. Me quedé sentado frente a mi mesa, con el permiso en una mano y mi taza de café en la otra. Sentía el corazón retumbar. Esto no era un simple abuso de confianza. Era algo planeado. Llevaba tiempo preparándolo. Y quería hacerlo apoyándose en mi casa, mi inversión y mi nombre. A la mañana siguiente llamé a la oficina de zonificación y pedí que revisaran la solicitud por información falsa. La funcionaria me habló con calma, pero con claridad. Si usted es el propietario real y no está en el documento, esto es una violación. Tendremos que investigarlo. Esa tarde, Camila apareció en mi casa. Ni siquiera tocó el timbre. Marchó hasta la puerta y golpeó como si quisiera derribarla. Sebastián, abre. Sé que estás ahí. Tomás asomó la cabeza desde el pasillo, preocupado. Le indiqué que regresara a la sala y salí al porche, cerrando la puerta tras de mí. Camila estaba fuera de sí, el cabello desordenado, la cara roja, sin poder mantenerse quieta. «Tú bloqueaste mi permiso», escupió. «¿Por qué harías algo así? Llevo meses trabajando en esto». Crucé los brazos. «Porque lo hiciste sin avisarme. Y lo hiciste en una propiedad que no te pertenece. Te dije que podías vivir ahí, no montar un negocio, ni mentirle a la ciudad, ni falsificar documentos». Ella retrocedió un paso, ofendida. «¿Fraude? ¿En serio vas a decir que es fraude? Completaste un documento legal afirmando que administras una propiedad que no es tuya», respondí. «¿Qué palabra quieres que use?» Cuando le dije que aquello que había intentado hacer era fraude, Camila Araya apenas logró responder. Su voz se quebró mientras insistía en que pensaba sorprenderme, que quería iniciar algo formal, algo que por fin sería suyo. Pero lo primero que había hecho era mentirme, y eso lo cambió todo. Se quedó quieta, temblando. No supe si era rabia o miedo, tal vez ambos. Hablé con calma, sin elevar la voz. «No te estoy echando», le aclaré. «Pero voy a presentar una terminación formal de nuestro acuerdo verbal de vivienda. Tienes 60 días. Su mandíbula cayó como si le hubiera dado una bofetada. «¿Me estás desalojando?», escupió. «Te estoy dando 2 meses para reorganizarte», repetí. «Mucho más de lo que cualquier arrendador ofrecería». «No somos arrendador e inquilina, Sebastián», siseó. «Somos hermanos. Y los hermanos no se apuñalan por la espalda». Ese fue el momento exacto en que todo se terminó de romper. Lanzó un grito desgarrado, salió del porche hecha una furia, y antes de alejarse, me gritó. «No esperes volver a ver a Benjamín Araya. Te acabas de cortar de la vida de tu sobrino». No respondí. Ni siquiera me moví. Solo me quedé de pie mientras el sol desaparecía entre los árboles y la luz del porche comenzaba a parpadear. Esa noche, Tomás volvió a sentarse junto a mí en el sofá, igual que lo había hecho la mañana después de la fiesta. «¿La Camila hizo algo malo otra vez?», me preguntó, con esa vocecita que siempre me derrite. Lo miré. Ese niño merecía una vida más tranquila que la que nuestra familia acostumbraba darle. Asentí. «Sí, pero vamos a estar bien». Se acomodó contra mí, cálido, confiado, como si todo en el mundo fuera sencillo mientras estuviera ahí.
A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin descanso, un tío, una prima, incluso mi madre. Personas que no habían mostrado el más mínimo interés en meses de repente querían hablar. Estaba claro que Camila había salido a incendiar todo. Había dicho que yo la estaba echando a ella y a Benjamín a la calle. Para rematar, publicó un estado en Facebook. Cuando tu propio hermano te desaloja por intentar darle un futuro mejor a tu hijo. Ojalá el karma exista. 117 me gusta. Yo no respondí. No publiqué nada. Ni siquiera reaccioné a los comentarios que me defendían, porque sí, hubo quienes lo hicieron. Algunos aún recordaban cuántas veces la había ayudado. Pero esa vez ella había cruzado una línea. Consciente o no, convirtió un conflicto latente en una batalla abierta. 2 días después, abrí el buzón y casi se me vació el estómago. Un sobrecertificado de un abogado. Dentro, una carta formal. Camila me estaba demandando por desalojo improcedente, incumplimiento verbal de contrato y daños financieros por interferencia en su negocio. Ese fue mi límite. Desearía decir que me reí al leerlo, que me pareció tan absurdo que lo dejé sobre la encimera sin pensarlo. Pero no. Me senté a la mesa durante 20 minutos, leyendo cada línea una y otra vez como si el texto fuera a cambiar si lo observaba el tiempo suficiente. Desalojo indebido. Incumplimiento de contrato. Estrés emocional. Interferencia comercial. Daños totales, $92.000. Había encontrado a alguien dispuesto a presentar esa barbaridad. Al pasar a la siguiente página, encontré una declaración mecanografiada, seguramente preparada por su abogado. Era prácticamente un cuento alternativo. Ella se describía como una madre soltera sacrificada a la que su próspero hermano había prometido alojamiento indefinido. Y luego, según ese relato, yo había tomado represalias por una pequeña discusión en el cumpleaños de un niño. Incluso incluyó una parte diciendo que Benjamín estaba traumatizado y temía ser abandonado. Me pasé las manos por el cabello, apretando la mandíbula. Sabía que aquello no iba a prosperar en un tribunal, pero eso no significaba que no pudiera dañarme. Timepo, costos legales, desgaste, afectación a mi reputación. Aunque el juez la desestimara con una carcajada, yo igual tendría que pagar un abogado, responder, faltar al trabajo, explicarle a mi socio Hernán por qué estaría ausente en pleno cierre de ventas. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí, ese peso viejo, familiar, el que te hace preguntarte si ser la persona correcta vale la pena. Yo había ayudado a Camila durante años. No por interés, sino porque siempre creí que así funcionaba la familia. Ella logró convertir todo ese apoyo en un arma para usarla contra mí. Y lo peor era que, no me sorprendía. No se lo conté a nadie. Ni a Tomás, ni a mi madre, ni siquiera a Rodrigo, mi vecino y la persona a la que solía desahogarme cuando todo se tensaba. Me quedé callado, tragándome la angustia. La siguiente semana fue una rutina mecánica. Llevar a Tomás a la escuela, atender clientes, sonreír, cocinar, hablar lo justo. Todo se sentía hueco. Como si estuviera aguardando a que la tormenta empeorara. Y finalmente lo hizo. Una noche recibí una llamada de Hernán. Reconocí su tono desde que dijo mi nombre. Oye, comenzó, midiendo sus palabras. Acabo de tener una reunión rarísima con un comprador interesado en el dúplex de Jefferson. Me preguntó si tú eras el tipo que echa a mamás solteras por diversión. El estómago se me apretó. ¿Qué? ¿En serio? Ojalá fuera broma. Dijo que lo leyó en un grupo de Facebook del vecindario. Algo sobre que cerraste una guardería en casa y dejaste a tu hermana y a tu sobrino en la calle. Cerré los ojos. Camila, murmuré. Eso pensé. Te creo, tú lo sabes. Pero no es buena imagen, sobre todo cuando estamos tratando de atraer familias. Quizás deberías aclararlo de alguna manera. Lo decía con buena intención, pero el mensaje estaba claro, podía afectar directamente al negocio. A la mañana siguiente, encontré mi nombre etiquetado en 3 hilos distintos del vecindario. Gente discutiendo, algunos defendiéndome, otros repitiendo la versión de Camila como si fuera un hecho. Alguien incluso subió una foto de mi casa con el texto. Aquí es donde están echando a una madre y a su hijo. Vergonzoso. Y ahí toqué fondo. No el fondo de gritos y golpes. No. El fondo silencioso. Ese donde simplemente te quedas quieto, vacío, observando cómo tu vida se distorsiona sin que hayas hecho absolutamente nada para merecerlo. Me encontraba sentado en el porche trasero a las 7 de la mañana, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado por completo, pensando si quizás todo era culpa mía. Tal vez debía haber hablado años atrás, poner límites, decir lo que me molestaba en lugar de seguir guardando silencio. Quizá, al no marcar ningún borde, le enseñé sin querer que podía hacer lo que quisiera sin enfrentarse a consecuencias reales. No lloré ni grité, simplemente sentí como algo dentro de mí se inmovilizaba,
como un cable que por fin se quiebra después de soportar demasiada tensión acumulada. Esa misma tarde salí a conducir hacia las colinas, buscando algo de calma. Apagué el teléfono, cerré todas las notificaciones y me quedé solo con el murmullo del motor y el viento entrando por la ventana entreabierta. Estacioné en un mirador donde se veía toda la ciudad extendiéndose bajo la línea de árboles. Desde ahí arriba, todo parecía diminuto, como si el drama, las discusiones y el dolor fueran incapaces de alcanzarte a esa altura. Fue en ese instante cuando tomé una decisión firme: no más silencio. No más sacrificios en nombre de mantener la paz. No más permitir que otros escribieran mi historia mientras yo permanecía al margen. Esa noche, cuando regresé a casa y acosté a Tomás, me senté frente al portátil y abrí todas las carpetas necesarias. Comencé a recopilar documentos, correos, mensajes, capturas de pantalla, formularios de arrendamiento, declaraciones de impuestos, facturas de servicios, incluso incluí la fotografía del pastel destruido, con el glaseado verde esparcido por todas partes y las pequeñas manos de Benjamín Araya todavía marcadas en la escena. Organicé cada archivo en carpetas etiquetadas y fechadas. Luego llamé a mi abogada, una mujer llamada Daniela, con quien ya había trabajado en varias compras de propiedades. Escuchó la historia completa, soltó un largo suspiro y me dijo: «Bueno, Sebastián, parece que es momento de que alguien aprenda la diferencia entre generosidad y obligación». Con esa frase empezó la reconstrucción. No fue rápido ni espectacular, pero fue un avance real, mío. Presenté una contrademanda, no buscaba dinero, solo una respuesta formal para exigir la desestimación del caso y adjuntar toda la documentación que probaba la propiedad, la ausencia de acuerdos de tenencia y el uso fraudulento de mi dirección para actividades comerciales. Daniela también envió una orden de cese y desista para evitar que Camila Araya siguiera difundiendo acusaciones falsas por Internet. Además, remitimos copias de todo a la oficina de zonificación y volvimos a señalar irregularidades en su solicitud de permiso para la guardería, esta vez anexando la demanda. Mientras tanto, comencé a hacer cambios discretos en mi vida diaria. Retiré a Tomás del transporte escolar habitual y empecé a llevarlo yo mismo para evitar cualquier intento de interferencia por parte de Camila. Llamé a Hernán para contarle todo. Él me apoyó sin dudar y hasta se ofreció a hacer una publicación breve en la página de nuestro negocio, destacando nuestros valores en el sector inmobiliario. Fue un mensaje prudente, pero cualquiera atento captaba el verdadero trasfondo. Y algo en mí también cambió, comencé a decir que no. No a los familiares que querían mediar en nombre de Camila. No a los conocidos que insistían en que debía dejar pasar el asunto. No a la voz insistente en mi cabeza que murmuraba: quizás estás exagerando. Porque ya no lo estaba. No esta vez. El verdadero giro llegó una noche en la que Tomás entró a mi oficina mientras organizaba más documentos. Se quedó a mi lado unos segundos y preguntó: ¿La tía Camila está enojada con nosotros? Me detuve. Sí, hijo, lo está. Él jugueteó con el borde del escritorio. ¿Hicimos algo malo? Giré hacia él y lo miré directamente. No. Pero a veces hacer lo correcto hace enojar a la gente, sobre todo cuando está acostumbrada a salirse con la suya. Se quedó pensativo unos segundos y luego dijo algo que nunca olvidaré. Me alegra que ya no la dejes ser mala con nosotros. Ese breve comentario fue un punto de quiebre. Comprendí que no solo estaba defendiendo mis propios límites, también le estaba enseñando a mi hijo cómo se ve la verdadera fortaleza, silenciosa, firme y sin quebrarse. Las semanas siguientes trajeron sus propios resultados. La oficina de zonificación rechazó oficialmente la solicitud de Camila. Su abogada abandonó el caso cuando Daniela presentó nuestra contrademanda, viendo claramente que no había por dónde avanzar. El chisme en redes sociales se apagó. Incluso los mensajes furiosos en los grupos del vecindario desaparecieron después de que publiqué un comentario calmado y completamente factual, con pruebas de propiedad y una explicación simple del conflicto. La gente retrocedió. Algunos incluso se disculparon. Y Camila desapareció. No llamó, no escribió, no volvió a publicar nada. No sabía qué estaba tramando y, aunque su silencio me alertaba, ya no me daba miedo. Esta vez estaba preparado. Y entonces, un jueves por la tarde, llegó una carta a mi buzón. El sobre era sencillo, sin remitente. En el interior, una hoja blanca escrita a mano con una letra cursiva nítida. Apenas 2 líneas. Sé lo que hizo Camila. Tienes derecho a saberlo todo. Llámame. Al final, un nombre que no veía desde hacía años, el padre de Benjamín, Elías Muñoz. Y ahí fue cuando todo se volvió aún más serio. La última vez que había escuchado su nombre fue en una barbacoa hacía 7 años, cuando Camila le dijo a nuestra tía Miriam que no necesitaba un hombre que la frenara. Desde ese momento, lo borró de su vida, sin fotos, sin menciones, sin preguntas permitidas.
Nunca indagué más, no por desinterés, sino porque tocar ese tema era como entrar en territorio explosivo. Camila lo había borrado del relato por completo. Sin embargo, de pronto, su nombre estaba ahí, escrito con una caligrafía cuidadosamente formada, pidiéndome una llamada. Pasé 2 días mirando esa carta sobre mi escritorio. Parte de mí dudaba de que fuera real. Otra parte temía lo que pudiera descubrir. Pero la curiosidad terminó imponiéndose al miedo. Cuando al fin marqué el número, local, sin código de área, la llamada se conectó en el primer tono. «¿Sebastián?», respondió una voz reconocible al instante, ni siquiera me dejó hablar. «Gracias a Dios contestaste». Había pasado días enteros dándole vueltas al mismo pensamiento, como me acerco a él sin que todo explote de una vez. Cada intento de redactar un mensaje terminaba en la papelera de mi teléfono porque temía que el solo hecho de escribirle pudiera encender un conflicto nuevo. Así que cuando finalmente me llamó, antes incluso de que yo pudiera decidir si era buena idea, supe inmediatamente que algo serio estaba a punto de salir a la luz. Su voz no tenía temblor ni desesperación. Era firme, calculada, casi quirúrgica. Me habló con esa manera particular de alguien que había ensayado cada frase 1000 veces, no para convencerme, sino porque cada detalle le importaba. Lo dejé hablar. No dije nada durante casi 30 minutos. Solo me dediqué a escuchar cómo desarmaba una verdad que, sin exagerar, me volteó la vida de cabeza. Me confesó que él y Camila Araya nunca habían pasado por una ruptura formal. Vivieron juntos durante años, compartieron rutina, gastos, proyectos, incluso estuvieron así cuando nació Benjamín Araya. Él había sido quien sostuviera absolutamente todo, se encargó de los cuidados del bebé, cubrió gastos médicos, pagó alquiler, comida, servicios, lo que fuera necesario. Pero las cosas empezaron a caer como fichas de dominó cuando Camila decidió emprender con un servicio de planificación de bodas. Me contó que ella se obsesionó con el proyecto. Invirtió casi todos sus ahorros, quemó la tarjeta de crédito que compartían hasta el límite, y vació el fondo de emergencia que él había construido durante años de trabajo. Lo peor es que no lo hizo siguiendo una estrategia real, se dejó llevar por vídeos motivacionales, influencers que prometían rapidez sin esfuerzo, plantillas de visión y supuestos gurús que aparecen de repente en redes. Todo menos atender a clientes reales. Y, como era evidente, el negocio se vino abajo de forma estrepitosa. Después del fracaso, Camila decidió culparlo a él. Elías Muñoz, con la paciencia gastada, comenzó a revisar los números para entender qué había pasado y descubrió que ella llevaba meses mintiendo, registraba compras personales como gastos del negocio, ocultaba deudas, desviaba dinero y usaba cuentas que él no sabía que existían. Elías la enfrentó y lo único que recibió fue violencia emocional y un ultimátum. Ella lo echó del departamento, y al mismo tiempo se dedicó a decirle a todo el mundo que él había abandonado a su hijo por no querer responsabilidad. Elías, sin recursos y sin abogado, intentó llegar a un acuerdo pacífico para ver a Benjamín. Pero Camila amenazó con acusarlo de abuso. Nunca presentó un documento, jamás llamó a las autoridades, pero bastó con sembrar el miedo para que él se echara atrás. No tenía dinero para una batalla legal, me dijo. Y no quería que Benjamín creciera viendo a sus padres peleándose como enemigos. Pensé que dejando el campo libre, al menos él no saldría herido. Aún así, nunca se desligó del todo. Tenía una amiga de confianza que conocía a otra mujer que vivía cerca del viejo departamento de Camila. Gracias a esa cadena de favores lograba recibir pequeños fragmentos de información, fotos de cumpleaños publicadas por terceros, comentarios de vecinos, rumores de escuela, detalles sueltos que un padre desesperado toma como si fueran migas de pan sobre un camino oscuro. Una vez incluso trató de acercarse a través de alguien neutral. Pero Camila lo cortó de raíz diciendo que él la espiaba. Nunca dejé de preocuparme, repitió. Solo no veía una salida. Hasta que te vi a ti en medio del huracán que ella creó. Cuando arruinó el pastel de Tomás, cuando hizo ese show frente a tu familia, supe que ese comportamiento ya no era solo contra mí. Ella estaba formando al niño bajo las mismas reglas de manipulación que destrozaron nuestra relación. 2 días después de esa llamada, nos encontramos cara a cara. Dejé a Tomás con mi vecino Rodrigo, pedí un café cargado y esperé. Elías, a sus 37, parecía un hombre que había luchado demasiadas batallas sin ganar ninguna, pero aún así conservaba una fortaleza interna que no se correspondía con el cansancio de su mirada. Él no buscaba consuelo. Buscaba acción. Nos sentamos en una cabina apartada y pasamos casi 2 horas ordenando toda la información como si estuviéramos reconstruyendo un crimen. Hablamos de mi conflicto familiar, de la demanda absurda de Camila, del permiso falsificado para operar un negocio inexistente en mi propiedad, del contrato manipulado, de su campaña de difamación en redes, de mis gastos, de la casa.
de cómo cada pieza encajaba con otra creando un patrón de engaño tan grande que costaba creer que alguien pudiera sostenerlo tanto tiempo. Y luego llegó el golpe más fuerte. Ella está cobrando manutención, dijo. De un hombre que ni siquiera tiene la custodia. Y usa un mecanismo fraudulento para solicitar beneficios del Estado alegando que es madre soltera con gastos extraordinarios. Me quedé rígido. ¿Cómo? Pregunté. Por medio de un tipo al que le paga, explicó. Él figura como custodio legal para fines de papeleo. Ella lo compensa bajo la mesa. Él firma los formularios y ella presenta toda la documentación. Nadie revisa más allá porque parece común. Y así obtiene dinero que no le corresponde. Elías no tenía toda la cadena de documentos, pero sí suficientes piezas para empezar a reconstruir el fraude como si fuera un rompecabezas escondido detrás de años de manipulación. Y ahí lo supe, ya no era solo defenderme. Era momento de preparar algo mucho más grande. El inicio del plan. Esa misma noche comenzamos. Paso 1. Documentar absolutamente todo. Fuimos con Daniela, mi abogada. Le conté cada detalle, la demanda, la manipulación digital, la mentira del permiso, el uso fraudulento de mi dirección, los conflictos previos, los mensajes, las capturas, la forma en que Camila convertía cada cosa en un espectáculo. Elías entregó lo suyo, registros antiguos, estados bancarios, fotos, correos electrónicos, una línea de tiempo minuciosa de 7 años. Daniela escuchó, nos hizo preguntas, revisó fechas, buscó inconsistencias y, al terminar, se reclinó en su silla con una expresión decidida. Ella ha levantado su vida sobre cimientos falsos. Vamos a tocar esa estructura para ver cuán rápido se derrumba. Durante las semanas siguientes trabajamos bajo perfil. Elías, con el apoyo de una fundación especializada en casos de padres alienados, volvió a solicitar custodia parcial. No pretendía arrebatarle al niño. Solo quería recuperar sus derechos y, con ello, desmentir el relato de Camila. Por otro lado, Daniela y yo presentamos una moción para anular la demanda original en mi contra. Incluimos pruebas de fraude, una declaración notariada de Elías afirmando que Camila nunca tuvo permiso para usar mi casa como lugar de actividades comerciales, y documentos que demostraban que ella mintió al municipio y también a él. Después atacamos el tema de la vivienda. No podía simplemente desalojarla sin aviso, pero sí podía oficializarlo todo. Presentamos una notificación de 60 días, registrada en el condado, sin margen para interpretaciones. Además, elevamos una queja formal al Departamento de Zonificación de la ciudad, esta vez con evidencia adicional del fraude relacionado con el supuesto negocio y la dirección falsa. El sistema respondió de inmediato iniciando una auditoría. Pero lo más valioso vino de un detalle que Elías había guardado durante años. Tenía un único estado de cuenta antiguo donde se veía un depósito grande que yo había hecho a la cuenta de Camila cuando intenté ayudarla por primera vez. El documento especificaba que era un préstamo para gastos de mudanza y servicios, no un regalo. Cuando Daniela lo vio, sonrió de lado. Esto nos sirve para demostrar que el apoyo económico que diste no era permanente ni incondicional. Y eso destruye cualquier argumento de desalojo injusto. Estábamos armando algo lento, meticulosamente calculado. Mientras Camila publicaba historias en redes que buscaban victimizarla, acusarme de crueldad y difundir la mentira del hermano frío que arruinó sus sueños, nosotros construíamos una estructura sólida que ella no podía manipular. Y entonces llegó la pieza definitiva. Elías encontró, en un viejo Google Drive compartido, un archivo que Camila había olvidado borrar, un volante escaneado de una supuesta guardería, diseñado un año antes, con la dirección de mi casa impresa al final. Había planificado todo mucho antes del pastel destruido de Tomás, mucho antes del permiso falso, mucho antes de la demanda. Ese día entendí que ya no estábamos respondiendo a su caos. Estábamos adelantándonos a él. Y esta vez, ella no tenía idea de que el tablero había cambiado. Había sido un plan cuidadosamente construido durante años, una especie de toma silenciosa de la casa disfrazada de necesidad familiar. Todo estaba diseñado para que yo no dijera nada, para manipularme emocionalmente, para que cualquier intento de poner límites terminara viéndome como el villano. Si me negaba, sería el insensible. Si aceptaba, me convertiría en el que pagaba absolutamente todo sin derecho a reclamar. Pero ahora las cosas habían cambiado. Tenía cada pieza que necesitaba, las acusaciones falsas, los intentos de manipular la manutención infantil, los documentos empresariales falsificados, la difamación pública, y por si fuera poco, un testigo que en algún momento la había querido tanto que fue capaz de pasar por alto sus mentiras, y que ahora solo deseaba recuperar a su hijo. Lo único que necesitaba era esperar el momento exacto para actuar. Ese momento estaba cerca, la audiencia de desalojo sería en 9 días. Y Camila Araya no tenía la menor idea de lo que la esperaba al cruzar las puertas de ese tribunal.
no solo iba a encontrar a un abogado y a un hermano cansado de ser utilizado, también se vería frente a alguien que había descubierto cada uno de los rincones oscuros que ella trató de ocultar, y junto a él, la persona que finalmente decidió salir de las sombras para ayudarme a derrumbar todas sus mentiras. La trampa estaba armada. Ella avanzaba directo hacia ella sin darse cuenta. Y yo solo tenía que mantenerme en silencio hasta que todo se revelara. Los tribunales siempre huelen igual, a papel viejo, tensión acumulada y el café recalentado que algún empleado se preparó antes de que amaneciera. Había estado en varias salas por disputas inmobiliarias, audiencias de zonificación y algún conflicto complicado con un inquilino. Pero aquella mañana se sentía distinto. Más denso. Como si cada comentario que me guardé durante años, cada insulto tragado y cada momento en el que preferí la paz antes que el conflicto, estuviera sentado a mi lado bajo la forma de Camila. Era el día del desalojo. Camila llegó 13 minutos tarde, con las gafas de sol sobre la cabeza y el cabello recogido en un moño improvisado, como si protagonizara su propio drama televisivo. Benjamín Araya caminaba detrás de ella, golpeando distraídamente un camión de juguete contra la pared. Ella no me miró al entrar. Se limitó a suspirar exageradamente mientras se dejaba caer en la silla y sacaba el teléfono, como si la única persona perjudicada allí fuera ella. Cuando finalmente alzó la vista, su expresión fue un desfile rápido de emociones, primero soberbia, luego duda, luego enojo. Daniela, mi abogada, se inclinó hacia mí y murmuró. No trajo abogado. Esto será rápido. Camila, seguramente, pensaba que se trataba de una discusión familiar más que el juez arreglaría con un par de palabras sobre hermandad y comprensión. Lo que ignoraba por completo era que Elías Muñoz, tranquilo, reservado, paciente, estaba sentado en la última fila observando todo, con las manos entrelazadas y el rostro inexpresivo. Cuando el juez llamó nuestro caso, Camila avanzó con un aire de seguridad teatral y comenzó a hablar sin que nadie le hubiera dado la palabra. Él quiere echarme, dijo con dramatismo, señalándome como si me hubiera encontrado rayando su coche. Después de años viviendo ahí, sin advertencia, sin motivo, solo por crueldad. Y ahora mi hijo y yo nos quedamos en la calle porque exageró un problema en un cumpleaños. El juez, un hombre de cabello gris y expresión imperturbable, levantó una mano pidiendo silencio. Señora Araya, espere hasta que se le pida hablar. Ella bufó y se dejó caer en la silla, cruzándose de brazos como si fuera la víctima más grande del mundo. Entonces Daniela entregó el expediente. Su señoría, esta es nuestra respuesta formal junto con una contrademanda. Aquí encontrará la documentación que acredita la propiedad, la notificación de 60 días entregada correctamente, y pruebas de los intentos fraudulentos de la señora Araya por adjudicarse derechos administrativos sobre una propiedad que no le pertenece. El juez revisó las hojas, todas notarizadas, fechadas y verificadas en el registro del condado. Luego golpeó suavemente el expediente con los dedos. Señora Araya, esto contradice todo lo que acaba de afirmar. La mandíbula de Camila cayó abierta. Él está mintiendo. Viví ahí por años. Por eso la casa me corresponde por residencia. Así no funciona la ley de propiedad, respondió el juez sin levantar la voz. Camila intentó replicar, pero Daniela no había terminado. Además, su señoría, continuó, existe información adicional pertinente al comportamiento de la señora Araya y su historial de afirmaciones falsas. Hizo un gesto hacia el fondo de la sala. Elías se puso de pie. Camila se puso tan pálida que parecía haber visto un fantasma. Elías Muñoz, dijo él con claridad. Padre de Benjamín Araya. La sala quedó en silencio. Incluso Benjamín dejó de golpear su camión. He entregado una declaración jurada, continuó Elías, ofreciendo una copia al secretario, que detalla los intentos de la señora Araya de utilizar cuentas fantasma para modificar ilegalmente los registros de custodia y reclamar manutención infantil fraudulenta. También incluyo copias de mensajes y documentos que muestran su conducta engañosa y el mal uso de la ayuda financiera recibida de mi parte. La voz de Camila se quebró. Tú no puedes hablar. Tú nos abandonaste. Elías no subió el tono. No. Tú me alejaste. Me amenazaste con arruinarme si intentaba pelear. Luego miró al juez. Actualmente estoy iniciando el proceso para obtener custodia compartida. La señora Araya ha manipulado a sus amigos, a su familia y a instituciones legales con historias falsas. Incluso utilizó la propiedad del señor Sebastián para presentar documentos empresariales no autorizados. Daniela intervino de nuevo. Todo esto afecta directamente su credibilidad en el caso de desalojo. Camila empezó a balbucear. Yo, no pueden hacerme esto. El juez la observó con calma. Señora Araya, ¿tiene algún documento que respalde lo que afirma? ¿Algún contrato de arriendo, acuerdo por escrito, prueba de propiedad, pagos de renta o autorización de uso comercial? Ella negó con la cabeza, casi sin aire.
No, pero... ¿Cuenta con representación legal? No. ¿Desea impugnar la legitimidad de los documentos presentados por la defensa? Camila se desplomó contra la silla, temblando. Yo, no creí que él realmente haría esto. El juez dejó los documentos a un lado con un gesto medido, como si ya hubiera llegado a una conclusión mucho antes de que comenzara la audiencia. La sala estaba casi silenciosa, excepto por el zumbido del aire acondicionado y la respiración acelerada de Camila Araya, que intentaba mantener una compostura que hacía tiempo había perdido. Señora Araya, dijo el juez con un tono sereno pero firme, usted vivió en la propiedad de su hermano sin pagar alquiler como un acto de buena voluntad. Él cumplió con todos los requisitos legales, entregó los avisos en tiempo y forma, y además presentó pruebas suficientes que respaldan la existencia de comportamientos fraudulentos por su parte. Debido a esto, el desalojo es válido y seguirá su curso. El sonido que salió del pecho de Camila fue una mezcla entre un sollozo ahogado y un gruñido desesperado. Podía notarse que esperaba una salvación de último segundo, un giro dramático de la historia, algo que le permitirá seguir siendo la víctima eterna. ¿Y qué se supone que haga? Logró decir con la voz quebrada. ¿A dónde quiere que vaya? El juez soltó un suspiro leve, como quien ya ha escuchado esa pregunta cientos de veces. Con todo respeto, esa situación no forma parte del alcance de esta audiencia. Lo que estamos resolviendo aquí es estrictamente el proceso de desalojo. Y así, en cuestión de minutos, lo que había tardado meses en construirse legalmente quedó sellado. Pero lo que venía después, eso apenas estaba empezando. Cuando salimos de la sala, Camila ni siquiera intentó hablarme. Se limitó a clavarme una mirada que ya conocía demasiado bien. La había visto solo una vez antes, cuando éramos niños y nuestra madre la descubrió rompiendo un jarrón. Ella intentó culparme, lloró, gritó, se tiró al suelo si era necesario. Pero hubo un instante en el que supo que no le creían, y ese momento exacto estaba frente a mí otra vez, esa mezcla de incredulidad y pánico, como si la realidad le estuviera arrebatando un guión que siempre pensó controlar. Descendió las escaleras del tribunal con pasos bruscos. Tomó del brazo a Benjamín Araya y prácticamente lo obligó a seguirla sin siquiera mirarlo. Él caminaba detrás, más confundido que enojado, como si recién empezara a entender que lo que su madre le contaba no coincidía con lo que estaba pasando. Elías Muñoz, que había permanecido a mi lado durante todo el proceso, observó cómo se alejaban. En su rostro había tristeza, cansancio y también determinación. Ella no va a hacer esto sencillo, murmuró. Nunca lo ha hecho, respondí sin pensarlo. Él respiró hondo, enderezó la postura y agregó. Pero esta vez no voy a dar un paso atrás. Esta vez no. Y por primera vez, entendí que no era una frase más. Era una promesa. El desalojo se ejecutó como debía, legal, ordenado, sin escándalos. Nada de patrullas, ni discusiones en la vereda, ni vecinos mirando desde las ventanas como si fuera un espectáculo. Solo una fecha, un inspector de la propiedad, firmas y un cierre definitivo. Sin embargo, cuando recorrí la casa, pude ver lo que Camila había dejado atrás. No era destrucción total, pero sí daños deliberados, rayaduras profundas en las paredes, marcas en las puertas, una lámpara rota, y algunos muebles movidos de forma torpe como si quisiera demostrar que podía dejar su huella incluso al irse. Camila tampoco habló ese día. Ni un insulto, ni un reproche, ni una excusa. Solo presionó un llavero contra mi mano, me evitó la mirada y caminó hacia el auto con los hombros tensos, como si sostener su propia rabia le pesara físicamente. Benjamín la siguió con pasos cortos y silenciosos, sin mirar atrás. Una semana después, su cuenta de Facebook desapareció. Todas sus publicaciones pasivo-agresivas, los comentarios llenos de indirectas, las acusaciones disfrazadas de preocupación, se esfumaron. Para mi sorpresa, varios familiares que antes habían defendido a Camila comenzaron a hacer silencio. Algunos dejaron de llamarme por vergüenza, otros simplemente fingieron que nunca habían elegido un lado. La hipocresía era tan evidente que resultaba casi cómica. Pero lo más fuerte de todo ocurrió cuando el tribunal comenzó a procesar las denuncias que Elías Muñoz había presentado. El juez tomó en serio cada documento, cada testimonio y cada inconsistencia. Y de pronto, el caso dejó de ser un simple conflicto familiar y se convirtió en una investigación formal. Ordenaron a Camila revelar absolutamente todo de los últimos 5 años. Todos los registros de manutención infantil. Cada transferencia bancaria de entrada y salida. Formularios vinculados al amigo que fingía ser tutor. Documentos relacionados con su supuesto permiso de guardería. Los investigadores no tardaron en encontrar anomalías. La red de mentiras que Camila había tejido durante años se deshizo con una rapidez brutal. Su fraude con la guardería fue enviado a otro organismo, lo que abrió una nueva investigación más amplia y más severa. Para colmo, cuando interrogaron a su amigo,
La presión lo quebró enseguida. Confesó todo sin resistencia, hundiéndola aún más. Lo que Camila había construido durante tanto tiempo no se derrumbó como un castillo de arena. Se desplomó como un edificio mal cimentado. Entonces comenzaron los procesos por custodia. Elías recibió visitas supervisadas casi al instante. Y cuando Benjamín volvió a verlo después de tantos años, ocurrió algo que nadie esperaba. El niño no lloró. No se escondió. No corrió hacia su madre buscando protección. Solo lo miró con atención, como si intentara reconocerse en él, y preguntó: ¿Te gustan los dinosaurios? Elías lloró después de esa visita. No lo ocultó, ni lo negó, ni trató de parecer fuerte. Era un deshielo emocional que llevaba demasiados años acumulado. Con el tiempo, Benjamín comenzó a comportarse distinto, hacía preguntas, reía, sonreía, dibujaba casas donde ya no había una sola, sino dos. No era perfecto. No era rápido. Pero era un comienzo real. Mientras tanto, mi vida volvió a encontrar un ritmo. El barrio dejó de murmurar, la gente dejó de preguntarse qué estaba pasando y el ambiente se volvió menos pesado. Mi trabajo mejoró. Hernán y yo logramos cerrar la venta de 2 propiedades ese mismo primavera, y de pronto, mis días volvieron a parecer míos. Tomás empezó a jugar fútbol con más ganas que nunca. Y aunque logramos limpiar casi todo el desastre, la mancha de glaseado verde en la mesa del patio quedó ahí, un recuerdo suave y casi irónico de cómo había empezado todo. A veces la luz del sol la hacía brillar, y yo me detenía a mirarla, pensando en lo absurdo que había sido todo, una pelea por un pastel que reveló mucho más de lo que nadie esperaba. Porque aprendí algo entonces. Mantener la paz no es lo mismo que vivir en paz. Yo había pasado años callando, aguantando, tratando de no generar problemas. Pero en ese proceso, había dejado de escucharme a mí mismo. Había dejado que otros decidieran que era normal. Y ahora, por primera vez en años, empezaba a recuperar esa voz. Al dejar de aceptar el caos disfrazado de familia, me convertí en un padre con más presencia, más claridad y más límites. Y también me di algo que había olvidado, una vida sin miedo a decir que no. La última vez que vi a Camila fue afuera del juzgado luego de otra audiencia. Su rostro ya no tenía la seguridad altanera de antes. Ahora había grietas visibles, cansancio, un desgaste emocional que no podía ocultar. Espero que estés satisfecho, me dijo con un hilo de voz. Yo no respondí con sarcasmo ni con orgullo. Estoy siendo honesto por primera vez, le dije. Ella parpadeó, como si esa frase no encajara en su mundo. Luego se dio la vuelta, caminó hacia su auto y se fue. No hubo insultos finales, ni lágrimas dramáticas, ni discursos de película. Solo la verdad ocupando el lugar que por años había estado reservado para sus mentiras. Meses después, cuando todo se había acomodado, Tomás me preguntó mientras salíamos de su entrenamiento: «Papá, ¿por qué la mamá de Benjamín se enojó contigo?» Pensé unos segundos antes de responder. Porque hay personas que se enojan cuando la verdad deja de servirles. Tomás asintió despacio, guardando esas palabras como quien almacena una herramienta que algún día podría necesitar. Subió al auto, se abrochó el cinturón, y mientras conducíamos con las ventanas bajas y el aire tibio entrando, comenzó a tararear una melodía inventada. En ese momento, en medio de un día normal, sentí algo que llevaba años buscando. Paz. No triunfo, no revancha, no gloria. Paz limpia y silenciosa. Luego pensé en la historia completa y entendí algo más profundo. No perdí a una hermana. Dejé de perderme a mí.